Bueno, William, vamos a hablar al oído de un tema en el que el país no ha reparado suficientemente, porque el cartel de la toga Sí. es una parte de la crisis moral del aparato judicial colombiano, que se expresó en la persecución infame que la Corte Suprema de Justicia hizo contra el presidente Uribe y contra sus ministros y contra su gente. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Yo, pues de alguna manera soy víctima también de esa historia, porque a mí me castigaron por impedir que los Rodríguez Orejuela se fueran a pasear a cualquier lugar del mundo con la plata de los colombianos. Y eso lo hizo el Consejo de Estado, que es un organismo despreciable. Pero la Corte Suprema de Justicia la emprendió contra gran parte de los colaboradores de Uribe. Sabas Pretel en una cárcel, Diego Palacio en una cárcel, Andrés Felipe Arias, Uy, fugitivo y ahora en una cárcel en los Estados Unidos, Jorge Noguera en una cárcel, María El Pilar Hurtado en una cárcel, Luis Alfredo Ramos en una cárcel. En una cárcel. Terrible. Estuvo mucho tiempo Luis Alfredo Ramos y ahí le acabaron también su carrera política. Es que ¿También? estamos hablando de figuras que han debido ser figuras centrales de la política colombiana, como Luis Alfredo Ramos y como Andrés Felipe Arias. Es que el tema de Andrés Felipe Arias, doctor Londoño, es un tema bastante delicado, porque el doctor Carlos Holmes Trujillo fuera de haber colocado un pariente, ¿cómo es? Un yernastro, ¿cómo se llama eso? No, eso no tiene nombre. ¿Cómo se llama? Eso no tiene nombre. Yernastro. ¿Ah? Podría decirlo así. Lo que Gerardo. está diciendo la gente, lo que ha dicho la gente en todos estos días es que el doctor Carlos Holmes Trujillo tumbó al superintendente de sociedades para poner ahí en la superintendencia a un pariente de él. Qué vergüenza. A un pariente de él o a un pariente político, eso es un enredo monumental, o de su señora, porque el señor Lieva no es pariente de la señora, yo no sé cómo es tu... Yerno. Yerno De la señora. Yerno de la señora. O sea que es un yernastro. Bueno. ¿O qué? ¿Un qué? Bueno, lo que sea. Pero Es como lo... Eso no está bien, eso no está bien. Entonces... Bueno, pero no nos vamos por las ramas, porque estamos hablando de las injusticias que se cometieron contra un poco de gente que uno dice ahora, bueno, ¿y esto cómo es? Uno ve que el tema de Odebrecht es un tema de decenas de miles de millones de pesos, que todos los días hay problemas de una magnitud gigantesca. ¿Cuál fue el problema de Sabas Pretel? Una notaría que además él no comprometió. Es que eso es la cosa más infame del mundo. Una notaría. ¿Cuántos años de cárcel? ¿Cuántos años de cárcel pagó Sabas Pretel por cuenta de la notaría? Diego Palacio. Una enfermera fue. Diego Palacio. O un enfermero. Un hombre bueno, el gerente de un hospital por allá en Barranca Bermeja. Sí. Un hombre esencialmente bueno. Y entonces lo acusan de haber nombrado a un gerente de un hospital que fuera amigo de no sé quién y que entonces eso era para la reelección del presidente Uribe. Hombre, si la reelección del presidente Uribe costaba una notaría y una gerencia de un hospital en al lado de Barranca Bermeja, no me crea tan aguacate como... No me queda tan aguacate. No me crea tan aguacate. Entonces, venimos a lo de Andrés Felipe Arias porque ya los otros salieron de la cárcel, lo que no quiere decir que se les haya acabado la angustia y la vergüenza y el dolor y el sentimiento terrible de haber sido víctimas de una atroz injusticia, ¿no? Muy bien, pero Andrés Felipe sí ha estado en una cárcel en los Estados Unidos en condiciones inhumanas. Terrible. En condiciones inhumanas. Y uno se pregunta, ¿qué hizo el gobierno colombiano en los primeros 100 días, para que no hablemos sino de los primeros 100 días, por Andrés Felipe Arias? Nada. Muy bien. Y le pregunto, ¿Andrés Felipe Arias va a ser extraditado en función de un tratado de extradición vigente con los Estados Unidos?
¿Existe ese tratado de extradición? No existe, lo dijo claramente el entonces presidente Juan Manuel Santos a propósito de la extradición de Walid Maklet. Si quiere, escuchemos el audio. Nosotros tenemos un tratado de extradición con Venezuela, no tenemos un tratado de extradición con Estados Unidos. Eso es algo que la gente no sabe. Muy bien. Ahí estaba el audio. Ahí estaba el audio. El presidente Santos lo decía. No hay tratado de extradición. No hay tratado de extradición. Pero ahora sí se lo aplicó a Andrés Felipe Arias, el mismo presidente Santos. Entonces... Y muy bien, pero Juan Manuel Santos se fue. Y cuando se fue, pues uno entiende que llega otra gente no a cometer injusticias, no a hacer nada indebido, sino a decir, mire, el señor Andrés Felipe Arias no puede ser extraditado a Colombia porque Colombia no puede decir que está en vigencia un tratado de extradición que no existe. Y como la extradición de Andrés Felipe se ha hecho sobre la base de ese tratado, yo, gobierno de Colombia, le digo que ese tratado no está vigente. Y asunto concluido. Claro, pero además está lo de la ONU, ¿no? Que como la misma ONU dice, incluso la ONU, Andrés Felipe Arias es un perseguido político. Claro, la ONU lo dice y en la Corte Suprema les importa una hija. Porque Andrés Felipe Arias fue condenado en única instancia. ¿En cuántas instancias fue condenado Sabas Pretel? ¿En cuántas? En una. ¿En cuántas instancias fue condenado Diego Palacio? En una. ¿En cuántas instancias fue condenado Jorge Noguera? En una. ¿En cuántas instancias fue condenada María El Pilar Hurtado? En una. Bueno. Entonces, José Miguel Narváez. En una. En una instancia. Hombre, ¿habrá derecho a que esto suceda? ¿Habrá derecho a que esto suceda cuando el Comité de Derechos Humanos de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, le acaba de decir a Colombia, usted está cometiendo una injusticia? Bueno. Le ordeno, óigame pues, le ordeno que le ponga a esto remedio y que Andrés Felipe Arias le dé la oportunidad de una segunda instancia. Y Andrés Felipe Arias preso en una cárcel. ¿Y qué hace la Cancillería colombiana por Nada. Andrés Felipe Arias? Bueno. La Cancillería colombiana está dedicada a buscar puesto para el Yernastro, para que hablemos claro, para sacar al mejor funcionario de la administración pasada, que era el superintendente de sociedades, ese gran señor que tuvieron allá, un hombre estudioso, serio, responsable, jurista de primera categoría, a quien llevé a la barbería y me emocionó ver un hombre de esas calidades, de esa inteligencia, un hombre desprevenido, al pie de todos los escándalos que le tocó sortear. No se dejó manosear de nadie. Nadie puede decir que manoseó ese señor joven. Ese tocaba guitarra, pero le lucía. Y uno decía, hombre, ¿y por qué de esta persona van a prescindir? Y no entendía. Hasta que apareció pues el cuento. Hasta que salió el Yernastro. Porque yo no sé, a mí apareció Sergio Gel con el cuento que yo decía, y esta vaina tan buena, ¿de dónde la sacó este hombre? Es que son cosas deliciosas que se van diciendo. Pues son realidades, son realidades. Sí, pues sí, es que usted no la inventó. No, las cosas como son, pero eso no le quita, a mi parecer es un gran profesional y bueno, ya veremos, tiene muchas tareas y muchos retos al frente de la Superintendencia de Sociedades. Sí, eso no le quita su profesionalismo y bueno, una persona bastante preparada, ¿no? ¿Y por qué se fue el superintendente de Industria y Comercio? ¿Por qué se fue? Y el superintendente delegado, que era el que estaba investigando, necesitaban designar a un tipo que insultara a Álvaro Uribe, que hubiese insultado a Álvaro Uribe, que hubiese insultado y de qué manera a Rafael Nieto, a Paloma Valencia, a Paloma y a todos los amigos. Que a José Obdulio le dijo rata. Exacto. A Andrés Felipe Arias le dijo rata. ¿Y Andrés Felipe Arias? Andrés Felipe Arias le dijo rata. Ese el de Industria y Comercio, claro. Sí, señor. A un hombre que está en la cárcel, injustamente, llega este sujeto que hoy posa de superintendente de Industria y Comercio, reemplazando al hijo de un gran amigo mío, de Gustavo Robledo Chavarriaga. Este muchacho valiente, joven, inteligente, capaz.
Gustavo Robledo Chavarriaga es de Anserma Caldas, el papá de él. ¿Es de Anserma? Sí, ¿No es de claro. Manizales? No, de Anserma. Gustavo Robledo es de Manizales. Gustavo Robledo Chavarriaga. Bueno, desde que yo nací lo vi en Manizales. Sí, pero yo fui allá para allá. Bueno, En Anserma dicen que es de Manizales, en Manizales dicen que es de Anserma. Bueno, listo. Arregló el problema. Entonces, no, y terminó viviendo en Viterbo por razones de salud. Es una belleza, doctor. sabe que yo no conozco. Es lo Viterbo. más hermoso del occidente colombiano. Vea, pues. Es la plaza que tiene, la más grande que la de Villa de Leyva. Esa, es más grande. Que yo voy allá mucho. A Viterbo. A vea, Viterbo, pues. eso es un balcón de los bellos Entonces, paisajes. pido disculpas a la gente. Porque de la Viterbo. parte alta de Viterbo, que además, Caldas Eso es se frío, luchó ¿no? Eso es en, frío. en la segregación. Lo primero que pidió Caldas fue que Viterbo no se lo arrebataran. Que no lo arrebataran para Risaralda porque queda más, es que queda entre la Virginia y Pereira. Pues entonces es una muela ahí metida, atravesada, sí. Y Viterbo, pues es lo más bello del occidente de Caldas. Bueno, lo digo. Bueno, no, pero no nos perdamos porque hemos dado muchas vueltas. Señor. La injusticia contra Andrés Felipe Arias No fue tiene. declarada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Esto es una injusticia. No, venga, un momentico, no es que le voy a decir una cosa. Pero Muy bien, muy bien. No, pero le voy a pedir un favor. Ante eso, ¿por qué no reaccionó inmediatamente el presidente Duque y la Cancillería colombiana? ¿Por qué no reaccionaron? Claro, porque uno puede decir, bueno, el canciller no por algún el motivo que no canciller tiene su podemos agenda. especular, si no hace eso, pero pues el jefe al fin y al cabo es Iván Duque. Iván Duque tampoco jefe de hizo Estado. nada. Sí. Y entonces, y quienes Una parsimonia están, inexplicable, ¿no? y quienes están manejando el problema son las mismas Los mismos personas que que lo mandaron. estaban en la Cancillería Del gobierno Santos. cuando le tendieron la trampa a Andrés Felipe Arias para mandarlo, para pedirlo en extradición de los Estados Unidos y para meterlo a una cárcel. Y nadie ha cambiado. Ahí sí no cambian. Ahí sí no cambian. El doctor Carlos Holmes Trujillo no ha tenido tiempo para revisar su plante personal. Y no va a tener tiempo. Porque es la más grande. Es la más. Es el despilfarro mayor. ¿Cuántos problemas nos hubiésemos evitado? ¿Cuántos problemas nos hubiésemos evitado si hubiesen hecho una profilaxis el 7 de agosto del año 2018 con la nómina exterior? Es que es mucha la gente, muchas las canchas de golf vacías. Ah, pero es que... Es que los pobres William, Cádiz allá paraditos, solitos, porque todos están ocupados en el servicio exterior. Pablo mandó Santos. ¿Quién es la nueva embajadora en Egipto? Solamente... La señora Revisas. César Gaviria. ¿Y qué necesidad tenía el presidente Duque de nombrar a la exesposa del expresidente Gaviria? Bueno, ¿Qué necesidad tenía? Claro. ¿Y qué mensaje le manda a la pero- opinión pública, Pero además? ¿a cuántos ha dejado? ¿A cuántos? Ah, no, las ratificaciones en el alto gobierno han sido muchas, más de 15. Hay unos funcionarios, digamos, el de la Aeronáutica Civil, por ejemplo, acababa de llegar al gobierno y aparentemente viene de Oriente Medio, de No, una persona extraordinaria. una persona extraordinaria, Extraordinaria. que cómo cambiarla, Pero digamos ese que, no es de- me parece pero ese- válido. pero ese no es del servicio exterior. La Ah, no, aeronáutica civil no, claro. depende de la Cancillería. Ah, no, yo estoy hablando en general del alto gobierno. No, yo estoy hablando de la no. Cancillería. Ah, no, de la ¿Cómo, Cancillería, cómo sí. es posible que no hayamos nombrado embajador en China? Teniendo, como tenemos un especialista en asuntos de China como Juvenal Infante. Claro, Por ejemplo, por no ir más lejos. Juvenal Infante. Y resulta que no nombra a Juvenal Infante, que podría ser una tarea excepcional desde el primer día en China, y no lo nombra, Y no lo nombra. y no toman la decisión. ¿Y cuántos más hay? ¿Cuántos más hay? Entonces, el Servicio Exterior de la República es un problema supremamente serio. Ahí no hay cambio, Yo no ahí sé qué no hay pasó al nada. fin en la embajada de Chile o Paraguay. Al fin no sé si el exministro terminó allá, que tanto se decía, Rivera. Ah, Rivera Rivera, sí, que iba cómo. para... Yo no sé si al fin terminó allá o no. Toca no, revisar. como que Que a Chile y después que a lo Paraguay. echaron para atrás, luego que para Paraguay.
hablamos del de Putumayo, de Rivera, el de Putumayo. Ese mismo. Sí, El del Putumayo. sí, el del Putumayo. Él, como que le tomaron el pelo con Chile, porque cuando para Chile me voy, nada. Yo no sé, doctor. El nombramiento del doctor Knudsen en la embajada en Berlín. Bueno, pero no nos sabría uno. perdamos del tema de Andrés Felipe Arias. Explíqueme cómo persisten en pedir la extradición sobre un tratado que no existe. Sí. Y cómo insisten en tener preso a una persona a quien le han dictado sentencia de primera instancia y está pendiente de la sentencia de segunda instancia. Bueno, y mientras tanto, Santrich, ¿qué? A Santrich no lo extraditan, no lo extraditan, porque se mueren de miedo, se Ah. mueren de susto, porque les van a decir que acabaron, que hicieron trizas el tratado de extradición. Yo no sé, esa fijación que tiene el presidente Duque con ese tratado, con ese aparato, con ese acuerdo que tiene con las FARC y el miedo que le digan que volvió eso trizas. Sí, porque se va para donde su santidad, y su santidad le echa la bendición. Se llevó un avión cargado de lagartos. Sí, William, pero ¿qué dijo el pueblo colombiano sobre ese acuerdo? ¿Qué dijo? Que no. Dijo no. El 16 de octubre del 2016. Sí, señor. Aquí, en la hora de la verdad, nos llegó la noticia, me acuerdo que nos llegó de la revista Semana, ganó el no. Y el doctor Londoño no podía creer, pero era que estábamos aterrados porque el doctor Uribe me había dicho hacía 3 días, no, William, eso es imposible contra esa maquinaria, contra todas esas vainas, eso es imposible, yo me voy para allá, para Río Negro, a reunir los resultados, y vamos a ganar, presidente, esté listo y tenga el discurso preparado que vamos a ganar. El domingo le vamos a mostrar al mundo que ganamos. Luego eso se lo entregaron allá porque a mí me preguntaron por el voto. Y le quiero decir una cosa al oído. Yo no quise producir un problema porque quería que el presidente Uribe fuera el que tomara la iniciativa. Íbamos a salir diciendo victoria, victoria, victoria. Ganó el pueblo. Claro. No lo dijimos, esperando que el presidente Uribe lo dijera, por pura simpatía y por puro respeto por el presidente. Y el presidente no salió a reclamar la victoria. Nada. Y entonces nos quedamos esperando a ver qué pasaba. Después lo dijimos de 10.000 maneras. Y luego Claudia Bustamante me cuenta a mí en una barbería que se fueron para la finca del doctor Uribe, el señor Villegas, ministro de Defensa, el doctor Juan Gómez Martínez, y cogían un teléfono y el doctor Uribe se comunicaba, ella hacía las llamadas, Claudia Bustamante, ahí está, y cuenta que habla, y Santos llegó a esa reunión, y ahí negociaron lo del 2 de octubre de 2016, nos negociaron la voluntad popular. A mí esa vaina no me deja dormir. Es el pecado histórico más grande que se ha cometido contra gente que llegó a exponer hasta su vida de vendiendo unas tesis como usted, doctor Londoño. No, y tampoco lo va a dejar dormir porque hablan de 150 billones de pesos para el posconflicto. Entonces nos quejamos de los impuestos, pero nadie ve que, por ejemplo, de esos 14 billones que está buscando Carrasquilla, el segundo ítem que más dinero necesita es precisamente el posconflicto para este año. Luego en total hablan de 150 billones de pesos y Duque no ha hecho nada porque nosotros esperábamos que Duque hiciera algo respecto a eso, que dijera no hay plata para los guerrilleros, pero no ha hecho nada. ¿Quién dice eso? Uno de los genios nuevos, porque aquí hay unos genios, unos tipos a quienes graduaron de genios. ¿Sí? Jorge Mario Isman. A Jorge Mario Isman Robledo. Yo he estado a la cacería. No, pero el tocayo del Papa. No, El pero tocayo del Papa, sí, no, eso me pero, preguntó por él. Me pero llamó el Papa y me preguntó, ¿qué hubo, mi tocayo? sinceramente no. Che, Yo no me quedo sin conocer un documento producido por él, un discurso pronunciado por él, nunca. una idea política lanzada por él. Algo. Y cada vez que vuelvo con las manos vacías, ¿sí? Yo regreso al Fradrique Méndez de esa de Queiros hablando del Gran Pacheco. ¿Se acuerda? La historia del Gran Pacheco. Rápidamente.
murió Pacheco, que era el hombre de mayor talento que había en Portugal. Pacheco era, mejor dicho, el non plus ultra. Y entonces, como se murió, y toda la gente decía, murió Pacheco, Pacheco murió. Alguien dijo, bueno, yo tengo que averiguar quién es este portento. Y entonces se puso a averiguar quién era. Y pedía que le dieran constancia. Estuvo en el Parlamento no sé cuántos años. Una ley propuesta por él, no aparecía. Un debate en el que hubiera participado, no. Pacheco simplemente movía la cabeza en un sentido, movía la cabeza en otro sentido. ¿Qué pensamientos guardará esa cabeza de Pacheco? Bueno, un escrito. Pacheco tuvo que escribir alguna cosa. No, ni siquiera la novia cuando era muchacho le escribía cartas. Nada de Pacheco. Y entonces la conclusión de esa de Queiroz en Frederique Méndez es que Pacheco pasó por la vida como el hombre más talentoso que existió nunca y nunca hizo nada. Y a mí sabe que me está pareciendo Jorge Mario Isman eso. Porque, no, insisto, además porque le tengo grande aprecio a su papá. Sí, señor. De cuya amistad me precio mucho y yo necesito saber, ese señor, ¿quién lo graduó de genio? Pues el otro graduado de genio es este Archila, y entonces lo gradúan de genio y lo ponen de gerente del posconflicto, yo no sé eso cómo es, y dice, me hacen falta 150 billones de pesos. Este es el mismo país que no ha podido encontrar 14 billones de pesos, que está al borde de una guerra civil por 14 billones de pesos, y este nos amanece con la noticia de que necesita 150. ¿Y ahora qué hacemos? Muy bien. ¿Y Andrés Felipe Arias qué? ¿Y Diego Palacio qué? ¿Y Sabas Pretel qué? ¿Y Luis Alfredo Ramos qué? ¿Y Luis Alfredo Ramos qué? Claro. Bueno, por favor, una corte que se ha dedicado a morder al uribismo de la manera más inicua, más infame. ¿Cuál es la acusación contra Luis Alfredo Ramos? ¿Cuál es la acusación contra Sabas Pretel para tenerlo podrido en una cárcel años de años? Una notaría, hombre, y una notaría que él no nombró además. Y Diego Palacio, un problema por allá de la gerencia de un hospital. Diego Palacio ni conoce el gerente, ni conoce el hospital, ni sabe eso dónde queda. En la cárcel. No puede ser esto. Y en la cárcel Jorge Noguera, ¿por qué? Por el asesinato del profesor de Andrés, con el que no tuvo nada que ver. Profesor de Andrés lo mataron unos paramilitares y asunto concluido. Pues, y el coronel Mejía Gutiérrez, ¿cómo le parece? La otra víctima. Al héroe, porque yo lo comparo a él con José María Córdoba, porque ese coronel Mejía Gutiérrez es un berraco. Muy bien. Allá se enfrentó el vacío que dejó este tipo Naranjo. Lo llenó él y se enfrentó en el Palacio de Justicia. Luego se fue para Valledupar, luego estuvo en el Putumayo, y donde llegaba pacificaba las vainas y ponía las cosas en su sitio. No lo han podido acusar de un crimen, de un exceso de fuerza, de un falso positivo, nada, sino de un crimen con el que no tuvo nada que ver. Nada en absoluto, y nunca le pudieron probar nada. Ah, pero es que lo acusó la revista Semana. Y aquí el que acusa la revista Semana ya quedó listo, quedó organizado. Bueno, William, Andrés Felipe Arias. Ay, Dios mío. Hay que rescatar a Andrés Felipe Arias y hay que rescatar el uribismo. Sí, no, y conocer el pensamiento de Jorge Mario Isman Robledo, a quien el Papa lo despidió. ¡Che, boludo! Bueno, muy bien. Jorge Mario Isman, y bueno, ¿para qué decimos más? Porque les estábamos hablando al oído.